Hola, buenas noches. Hoy le vamos a dar un poquito de continuidad, chiquilines, al tema de lo que es fin del proceso de descubrimiento geográfico y el inicio de lo que se conoce como conquista. ¿Se acuerdan que en uno de los videos decíamos que todo esto conlleva un triple proceso? Ese triple proceso es etapa número uno, la etapa de los viajes y los descubrimientos propiamente dichos. La etapa número 2 sería esta que vamos a abordar ahora, que es la conquista española. Y la parte número 13 es la colonización. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la primera etapa, sí, como la misma palabra lo está diciendo, son los viajes que se produjeron, que ya comentamos sobre ellos, y los descubrimientos que se fueron haciendo. Uno de esos descubrimientos del video anterior fue específicamente hablar del descubrimiento de América, ¿tá? Y sus consecuencias, sobre todo, que es una consigna y una tarea que ustedes tienen de ver. Y ya les digo que bueno, ya colgué el video en YouTube, en mi muro y en Instagram para que ustedes lo puedan resolver. Ya si no lo hicieron, si tuvieron algunos inconvenientes, recurran al video y lo pueden resolver, ¿tá? De alguna manera, o también leyendo los libros se podría resolver. Bien, lo que tiene que ver, como les decía, entonces, conquista. ¿Qué quiere decir conquistar? Quiere decir apoderarse. Ya estamos en una etapa donde los europeos, y específicamente vamos a hablar nosotros de los españoles, se apoderan, vencen de alguna manera en luchas, en guerras, o a veces simplemente la ocupación, ¿tá?, de un territorio, y se posesionan con ese territorio, se quedan ahí. Y ya la etapa de la colonización es cuando la corona española, cuando se decide por parte de la corona española poblar estos territorios. Es decir, la diferencia está en que ya en el momento de la colonización no solamente van a ser hombres, sino que van a venir muchas mujeres, niños, etcétera, etcétera, con la condición de empezar a poblar y de quedarse y de no retornar quizás nunca más a su madre patria, España en este caso. ¿Sí? Entonces, entendido eso, vamos a empezar a hablar de la conquista española. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Como una de las consecuencias del descubrimiento de América, justamente el retorno de uno de esos viajes de Colón, Colón le demostró al mundo, de alguna manera, al mundo conocido, a la corona española, las bondades y las posibilidades que había en la explotación de este nuevo mundo, que él obviamente creía que había llegado a las Indias. Nosotros decimos nuevo mundo porque ya lo sabemos, pero él siempre sostuvo hasta el día de su muerte que había llegado a las Indias. Luego sí se descubre que era un nuevo continente, un nuevo mundo, ¿no?, como se llamó. Bien, le decía, ¿qué resultados, qué consecuencias trajo eso? Que la corona portuguesa, que también había hecho ciertos descubrimientos, de alguna manera demanda a la corona española por creerse que se había apropiado de algunos territorios que le podrían corresponder a ellos. Entonces se torna un conflicto, ¿tá?, para decirlo y bajarlo a tierra, chiquilines, un conflicto es una pelea, ¿tá? Se produce un conflicto entre España y Portugal. Y para no llegar a las armas, para no llegar a un enfrentamiento militar, a una guerra, ¿sí?, recurren al Papa. Tanto España como Portugal, o los reyes justamente de Castilla y Aragón, etcétera, etcétera, eran reyes católicos, y la principal autoridad en materia de la iglesia, en materia eclesiástica, era el Papa. Entonces recurren al Papa como para poder solucionar la situación. Es como que, no sé, como que si hubiera un lío entre Tulipán y 18, o entre el Anglo y Laureli, y se recurre a alguien para evitar que sea mayor el conflicto. ¿Me van entendiendo? Bien. Entonces, ¿qué se decide? Se decide firmar un acuerdo. En 1494 se firma un acuerdo que se llama Tratado de Tordesillas. Tratado de las Tordesillas. Por lo cual, técnicamente dice que de determinadas islas, que creo que son Cabo Verde, a 370 leguas hacia latitud, de norte a sur esa línea. Es una línea imaginaria, chiquilines. No piense que era una línea real, era una línea imaginaria, ¿tá? Y se decía justamente que hacia la zona del este, o sea, si ustedes toman el océano Atlántico, donde están esas islas, cerca del norte de África, hacia el norte, ¿sí?, hacia el este, o sea, hacia el continente africano, apuntando hacia Asia, toda una porción de esa parte quedaba en manos de los portugueses, ¿sí? Y toda la porción de esa línea hacia lo que es el oeste quedaba en manos de los españoles. A ver si dije bien. Hacia el este de los portugueses, hacia el oeste de los españoles. Como el mundo sabemos que es esférico, una parte de lo que es el Pacífico Sur, ahí cerca de la zona de las Filipinas, Molucas, quedaba en zona de influencia española. Es por eso que después se hace otro tratado,
por lo cual la corona española le va a vender, ¿sí? Le va a vender a Portugal los derechos sobre las Islas Molucas. Pero eso es otra cosa, es un detalle, ¿tá? Que se los digo para que lo tengan en cuenta. Bien, una vez que se soluciona en parte el conflicto, porque después más adelante se van a retomar los conflictos entre España y Portugal, que siempre estaban en esa competencia, en ese litigio, bien, se produce la etapa de la conquista española. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Una de las consecuencias de estos descubrimientos geográficos que se hicieron, dieron como resultado que en América había fabulosos y grandes tesoros. Y no solamente había grandes y fabulosos tesoros, confeccionados por los nativos, en este caso, sobre todo las grandes culturas que se fueron descubriendo, que utilizaban mucho el oro, la plata y otras piedras preciosas para elaborar ciertos objetos, sino que se fueron descubriendo de dónde se sacaba justamente el oro, de dónde se sacaba la plata, y de dónde se sacaba de minas, se encontraban en los ríos, tal cual puede pasar hoy, ¿sí? Bien, entonces, en ese entonces era sumamente de gran valor tener tesoros, tener riquezas, tener oro y plata para poder producir moneda y así manejar de alguna manera el comercio. Este aquí que justamente, producto de esto, empieza a elaborarse y a organizarse la conquista de estos territorios. Ya sabemos que estaban habitados estos territorios. Muchos de estos territorios estaban habitados, otros estaban prácticamente deshabitados y otros eran vírgenes. No había una población, justamente. Bien, entonces se produce la etapa de lo que se conoce como la conquista española. ¿Está? Entonces vamos a hacernos preguntas. Entre esas preguntas que nos vamos a hacer es cómo se organizó la conquista. ¿Y cómo se organizó la conquista? Se organizó a través de unos acuerdos que se fueron dando entre un particular. ¿Qué es un particular? Un particular es una persona común y corriente, puede ser un empresario, puede ser un aventurero, alguien que tenga una cierta inclinación a realizar esta empresa de conquista. Y la otra parte es obviamente la corona, el rey, la corona española en este caso. Entonces, repito, para organizar la conquista se va a formalizar acuerdos. Ya habíamos mencionado en el video anterior algo cuando Colón realizó un acuerdo con la corona española para sus viajes. ¿Se acuerdan que los llamamos capitulaciones? Así se llaman estos acuerdos. En estos acuerdos, ¿qué se plantea? Se plantean dos cosas importantes. Derechos y obligaciones para ambas partes. Es decir, el particular tenía derechos y tenía obligaciones, y la corona española de alguna manera también tenía derechos y obligaciones. Ahora vamos a marcar cuáles son esos derechos y esas obligaciones, sobre todo de la parte del particular, de la persona que tiene intención de realizar esta empresa de conquista. ¿Tá? Bien, una vez que ya sabemos cómo se va organizando, vamos a ver quiénes fueron parte de esta conquista, quiénes participaron en esta conquista. ¿Y quiénes participaron? Bien, se habla que sobre todo, obviamente por una razón bastante lógica y nada que ver, ninguna intención en contra de los derechos de las mujeres, es que la mayoría son hombres. Hay algunas excepciones, en algún lugar, de que la mujer también participó en la conquista, pero mayoritariamente, por una razón me parece bastante lógica, eran hombres. Y pertenecían a diferentes grupos sociales. Ahora vamos a ir allanando justamente el camino a ir analizando de qué sectores de la sociedad eran. Sobre todo, los conquistadores chiquilines pertenecían a las clases más bajas de la sociedad. Y cuando nos referimos a las clases más bajas, ya que lo han trabajado quizás en primer año, ¿sí? Nos referimos sobre todo a la mayor parte de la sociedad, que eran los campesinos. Campesinos muy pobres, que tenían una vida muy dura y que en la empresa de la conquista tenían la posibilidad de poder mejorar su situación económica. Es decir, si ellos lograban en su empresa de conquista, acompañando al organizador de la conquista, que por lo general era un noble segundón, ahí también tenemos a otro partícipe de la conquista que organizaba muchos ejemplos de esto, ¿no? Que era un noble segundón. Un noble segundón era un noble que tenía solo el título, pero que no tenía propiedades, que no tenía patrimonio, que no tenía riqueza, porque a veces los monarcas, duques, príncipes, etcétera, etcétera, tenían muchos hijos. Y por la ley,
que en esa época regía, solamente recibía por gracia del padre el primogénito, o sea, el primer hijo. Después, si el padre quería otorgarle algo a sus otros hijos, se lo otorgaba, pero no tenían este derecho a reclamarle. Entonces se llamaba nobles segundones, o habían perdido su fortuna por alguna razón. Entonces también, esos nobles segundones son parte de la conquista. Pero volviendo a los campesinos, era la mayoría, que buscaban justamente en esa empresa fama, riqueza, poder, etcétera, etcétera. Bien, también acompañaban a la conquista lo que eran los artesanos. En las ciudades ustedes recuerdan que había como que había artesanos con pequeños comerciantes que también se prendieron de alguna manera a esa empresa de la conquista. Y también tenemos que nombrar a algunos clérigos, algunas personas, curas para decirlo, para que ustedes entiendan, que pertenecían a la jerarquía más baja de la iglesia, ¿no? Misioneros, curas, etcétera, etcétera, que también se plegaron a la empresa. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán, cuando hablamos de las causas que produjeron los descubrimientos geográficos, habíamos dicho que una de esas causas, cultural, era de alguna manera expandir la religión. Entonces eso nos da la respuesta de por qué también en esta empresa de la conquista se embarcan algunos misioneros y algunos curas. ¿Está? Bueno, ahí ya tenemos resuelto quiénes van a participar de la conquista. Repitiendo, hombres, sobre todo campesinos, ¿está? Que buscaban fama, que buscaban poder. También, chiquilines, y no es menor este caso, y era también bastante común que participasen de la conquista y participaban de la conquista, lo que eran los veteranos soldados de guerra. Cuando digo veteranos no me refiero a mí, ¿sí? Cuando digo veteranos de guerra, podría ser, por ejemplo, un chico que entró al ejército con 14 años y hacía 10 años que estaba. No es veterano porque tiene 24 años o tiene 30 años, no es una persona muy mayor, ¿no? Es un muchacho. Y justamente, pero era veterano de guerra. ¿Por qué era veterano de guerra? Porque había estado mucho tiempo. Sí, también había personas de un poco más de edad avanzada. Pero más o menos para que ustedes tengan idea, veteranos de guerra. ¿Y qué con eso, profesor? Y con eso estamos hablando de que a la conquista fue gente o participó gente que tenía experiencia en la guerra. Los campesinos, por una razón lógica, estaban acostumbrados a caminar largas distancias, a vivir una vida dura, quizás obviamente también en algún momento a entrar voluntariamente al ejército, obligatoriamente al ejército, pero aquellos que servían a la corona en el ejército ya habían luchado en varias contiendas, en varias guerras. Por ejemplo, cuando la expulsión de los musulmanes, que también lo habíamos hablado en el otro video. Entonces eran personas que tenían mucha destreza en el manejo de las armas, ¿tá? Y que estaban fogueados, que estaban acostumbrados a lo que era la guerra. Bueno, todo ese núcleo de personas que armamos fueron los que acompañaron justamente a la empresa de la conquista. Bien, vamos ahora justamente, esperen que voy a tomar un matecito acá y ya continuamos. Bien, le decía yo entonces que en la conquista ya hablamos de cómo se organizó, ya hablamos de quiénes contribuyeron a la conquista. Ahora vamos a hablar de los principales lugares en donde se produce la conquista. Sin duda, el profesor de historia suele dar como ejemplo de la conquista dos grandes conquistas que se producen. Y vuelvo a repetir, lo vemos con una visión europea, lo vemos con una visión occidental. Para los indígenas todo esto de hablar del descubrimiento, de la conquista, es doloroso para ellos, porque la conquista fue dolorosa, la conquista fue sangrienta. Y cuando me refiero que fue dolorosa y sangrienta, ustedes ya van sacando conclusiones. Obviamente que la conquista trajo aparejado guerras, trajo aparejado muertes. ¿Tá? Ahora en el capítulo que hablemos de cómo logró la conquista el español, siendo justamente que los hombres que vinieron en las empresas eran pocos, comparándolo siempre con los habitantes de lo que era este continente, entre comillas, todavía no reconocido como un nuevo mundo. Bien, los principales centros de conquista, chiquilines, es lo que hoy conocemos actualmente como México,
donde existía, además de la parte central, ¿no? de México, una más extensa, lo que era el imperio azteca. El imperio azteca. ¿Está? Bien. Y la otra zona de gran importancia, sin duda, es una zona que ustedes conocen hoy de países como Perú, Ecuador, Bolivia, parte del norte argentino, parte de Chile, ¿sí? Donde residía una civilización que era la civilización incaica. ¿Está? Aztecas e incas. ¿Por qué no mencionamos a los mayas? Porque los mayas, ya a la llegada de los españoles, y los cito y los invito a que vean una película que se llama Apocalipto, ¿tá? Ahí se ve claramente cómo las culturas mayas ya estaban en retroceso a la llegada de los españoles. Si bien hubo algún contacto, y si bien obviamente no desapareció totalmente estos pueblos mayas, ya estaban en decadencia, como se dice. Bien, la tarea para ustedes, chiquilines, justamente va a ser describir alguna de estas conquistas. O la conquista española, o la conquista española en México, o la conquista española en esa zona que mencionamos del imperio incaico. No las dos, son muy extensas, pero les va a dar a entender a muchas cosas de las que estuvimos hablando en este video, y les va a proyectar cosas para el próximo capítulo, que vamos a hablar de cómo logró la conquista el hombre blanco, en este caso los españoles. Así que lo invito para otra vez. Nos estamos viendo. Yo creo que voy a hacer un video para tercer año que me he estado pidiendo. Tema Revolución Industrial, que es el primer tema. Y voy a continuar, sí, con el tema de primero, que nos quedaba una partecita de Egipto para terminar. Así que bueno, está todo bien. Vamos a ver lo que sucede, como yo siempre les digo. Nosotros aquí de este lado, pero necesitamos que ustedes estén ahí de ese lado también, realizando las tareas y aportando lo suyo. Es algo entre los dos. Bien, nos vemos. Chau, chau.